Bombazo total en el mercado. Ayoub Boadi y el Real Madrid ya tendrían un acuerdo encaminado y el fútbol europeo acaba de recibir una noticia que podría cambiar el futuro del centro del campo madridista durante la próxima década. Yo soy Nilsson, del Madridista, y hoy tenemos que hablar de una operación que, si termina confirmándose, puede convertirse en uno de los movimientos más importantes y estratégicos del Real Madrid en los últimos años. Porque atención a lo que está ocurriendo. Mientras gran parte de Europa seguía observando el desarrollo de una de las mayores promesas del fútbol mundial, el Real Madrid habría decidido dar un paso definitivo para asegurarse el talento de un futbolista que muchos consideran destinado a marcar una época. Estamos hablando de Ayoub Boadi, un jugador que con apenas 18 años ya ha conseguido despertar el interés de prácticamente todos los gigantes del fútbol europeo. Y lo más sorprendente no es únicamente que el Real Madrid esté dispuesto a apostar fuerte por él. Lo verdaderamente impactante es que, según diferentes informaciones que circulan en el entorno del mercado europeo, el jugador habría priorizado el proyecto del conjunto blanco por delante de otras propuestas extremadamente poderosas. Sí, habéis escuchado bien. Paris Saint-Germain, Barcelona y Bayern de Múnich también habrían intentado convencer al futbolista, pero todo apunta a que Boadi habría elegido vestir de blanco. Y antes de entrar en profundidad en esta operación, quiero que os hagáis una pregunta. ¿Qué tiene que tener un futbolista de 18 años para que el Real Madrid, el club más exigente del mundo, esté dispuesto a invertir una cantidad cercana a los 80 millones de euros? Porque no estamos hablando de una apuesta cualquiera. No estamos hablando de un proyecto a largo plazo que quizás funcione dentro de 5 años. Estamos hablando de un futbolista que muchos consideran preparado para competir al máximo nivel desde este mismo momento. Para entender por qué el Real Madrid estaría dispuesto a hacer semejante inversión, primero tenemos que hablar del propio Ayoub Boadi. Porque si todavía no habéis seguido su evolución, os puedo asegurar que estamos ante un perfil absolutamente extraordinario. Boadi no es simplemente un centrocampista talentoso. Eso sería quedarse muy corto. Estamos hablando de un futbolista con una inteligencia táctica impropia de su edad, con una capacidad de lectura del juego que recuerda a algunos de los mejores mediocampistas de la última década y con una personalidad competitiva que ha llamado poderosamente la atención de los grandes departamentos de scouting europeos. Desde su irrupción en el Lille, el crecimiento de Boadi ha sido absolutamente espectacular. Mientras otros jóvenes necesitan años para adaptarse al fútbol profesional, él ha demostrado desde muy temprano una capacidad extraordinaria para interpretar partidos de máxima exigencia. No le pesa la presión. No le intimidan los grandes escenarios. Y, lo más importante para un club como el Real Madrid, parece disfrutar precisamente cuando el nivel competitivo aumenta. Muchos aficionados quizá lo hayan descubierto recientemente, pero la realidad es que los grandes clubes europeos llevan años monitorizando cada paso de su carrera. Sus actuaciones en Francia comenzaron a generar informes muy positivos prácticamente desde su debut, pero fue su evolución durante las últimas temporadas lo que terminó convenciendo a todos de que estábamos ante un futbolista diferente. Porque Boadi combina características que normalmente no aparecen juntas en un jugador tan joven. Tiene físico, tiene técnica, tiene capacidad defensiva, tiene visión de juego y tiene una enorme personalidad. Puede recuperar balones, iniciar la construcción desde atrás, romper líneas con conducción, y además, interpretar diferentes roles dentro del centro del campo. Y eso, en el fútbol moderno, tiene un valor absolutamente incalculable. Pero si hubo un escenario donde terminó de explotar definitivamente su nombre a nivel internacional, ese fue con la selección de Marruecos. Allí, frente a futbolistas mucho más experimentados, Boadi dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad competitiva. Sus actuaciones con la selección marroquí han provocado una auténtica revolución entre aficionados, analistas y dirigentes deportivos. No solamente por la calidad mostrada, sino por la naturalidad con la que ha asumido responsabilidades en partidos de máxima presión. En un contexto donde muchos jóvenes se esconden, Boadi pidió el balón. Cuando el partido se complicaba, aparecía. Cuando el equipo necesitaba calma, él era capaz de ofrecer soluciones. Y esto es precisamente lo que más seduce al Real Madrid. Porque el club blanco no ficha únicamente talento. El Real Madrid ficha personalidad. Ficha carácter competitivo. Ficha jugadores capaces de soportar la presión del Santiago Bernabéu y de los grandes partidos europeos. No es casualidad que el club haya construido gran parte de su éxito reciente apostando por jóvenes talentos antes de que exploten definitivamente. La estrategia ha funcionado con múltiples jugadores, y aparentemente, la dirección deportiva considera que Boadi podría ser el siguiente gran nombre de esa generación. Ahora bien, aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Por qué el Real Madrid estaría dispuesto a pagar cerca de 80 millones de euros por un futbolista tan joven? La respuesta parece bastante clara.
Porque dentro del club existiría la convicción de que Boaddi no es una promesa más. Sería un jugador generacional. Un futbolista capaz de liderar el centro del campo durante la próxima década y de convertirse en una pieza estructural del proyecto deportivo. Y si analizamos el contexto actual del Real Madrid, la operación comienza a tener todavía más sentido. El club sabe perfectamente que durante los próximos años tendrá que afrontar decisiones importantes respecto a la composición de su centro del campo. La planificación deportiva nunca se improvisa en un club de este nivel. Siempre se trabaja pensando varios años hacia adelante. Precisamente por eso, la figura de Boaddi habría ganado tanta fuerza dentro de la dirección deportiva madridista. Porque no se trataría únicamente de fichar a uno de los mejores talentos del presente, sino también de asegurar uno de los grandes nombres del futuro antes de que su precio se vuelva absolutamente inalcanzable. Y aquí es donde esta historia se vuelve todavía más fascinante. Porque mientras otros gigantes europeos intentaban convencer al jugador con proyectos deportivos y económicos muy importantes, todo apunta a que Boaddi habría visto en el Real Madrid el destino ideal para desarrollar su carrera y alcanzar el máximo nivel competitivo. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurrió realmente con el interés del Paris Saint-Germain, del Barcelona y del Bayern de Múnich? ¿Por qué un jugador tan cotizado habría decidido apostar por el proyecto madridista? Y, sobre todo, ¿qué papel tendría Boaddi dentro del futuro centro del campo del Real Madrid? De eso vamos a hablar en la siguiente parte, pero antes quiero leeros. Si os está gustando este análisis, dejad vuestro like porque ayuda muchísimo al canal, suscribíos para no perderos ninguna actualización del mercado madridista y, sobre todo, dejadme en comentarios una pregunta muy clara. ¿Pagaríais vosotros 80 millones de euros por Ayoub Boaddi si fuerais el Real Madrid? Porque sí, la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo es exactamente esa. ¿Cómo ha conseguido el Real Madrid posicionarse por delante de tres gigantes europeos en la carrera por uno de los mayores talentos del fútbol mundial? Y aquí es donde esta historia empieza a adquirir dimensiones realmente espectaculares. Porque cuando hablamos del interés de Paris Saint-Germain, Barcelona y Bayern de Múnich, no estamos hablando de rumores menores ni de simples consultas exploratorias. Estamos hablando de tres instituciones que, según diferentes informaciones procedentes del mercado europeo, habrían trabajado activamente para intentar convencer a Ayoub Boaddi y a su entorno. Empecemos por el Paris Saint-Germain. El club francés llevaba tiempo observando el crecimiento del futbolista. Y tiene toda la lógica del mundo. Estamos hablando de un jugador desarrollado en el fútbol francés, convertido en una de las grandes estrellas emergentes de la Ligue 1 y con un perfil que encajaría perfectamente en la política deportiva que el conjunto parisino ha intentado desarrollar en los últimos años. El Paris Saint-Germain habría considerado a Boaddi como uno de los pilares potenciales de su futuro proyecto deportivo. Un futbolista joven, con capacidad para dominar el centro del campo durante más de una década, y además, con un enorme potencial de crecimiento comercial y deportivo. La operación tenía sentido desde todos los puntos de vista. Pero el problema para el conjunto parisino es que, cuando aparece el Real Madrid en una negociación de este tipo, muchas veces las reglas del juego cambian completamente. Porque existe algo que muy pocos clubes pueden ofrecer. Existe una mística. Existe una historia. Existe una capacidad de atracción que, generación tras generación, sigue ejerciendo un poder enorme sobre los futbolistas más talentosos del planeta. Y eso, aparentemente, habría sido un factor determinante en la decisión de Boaddi. Pero si la presencia del Paris Saint-Germain ya era importante, la del Barcelona también resulta especialmente interesante. Porque si hay un club en Europa que históricamente ha valorado el talento técnico en el centro del campo, ese es precisamente el Barcelona. La posibilidad de incorporar a un jugador con la inteligencia táctica, la calidad asociativa y la capacidad de interpretación del juego que posee Boaddi encajaba perfectamente en la filosofía futbolística tradicional del club azulgrana. De hecho, muchos analistas consideran que, desde un punto de vista puramente estilístico, Boaddi podría adaptarse perfectamente a la escuela de centrocampistas que históricamente ha caracterizado al Barcelona. Sin embargo, aquí vuelve a aparecer un factor clave: el proyecto deportivo. Porque mientras el Barcelona continúa atravesando un proceso de reconstrucción y adaptación a una nueva realidad competitiva y económica, el Real Madrid presenta una situación completamente diferente. El club blanco ofrece estabilidad institucional, competitividad inmediata y una estructura deportiva consolidada que resulta extremadamente atractiva para cualquier futbolista joven. Y si hablamos de estabilidad y planificación, tampoco podemos olvidar al Bayern de Múnich. El conjunto alemán también habría identificado a Boaddi como una prioridad estratégica. No es ningún secreto que el Bayern siempre ha buscado adelantarse al mercado y asegurar la contratación de los mejores talentos europeos antes de que exploten definitivamente. Y, desde esa perspectiva, Boaddi representaba exactamente el perfil que suele seducir a la dirección deportiva bávara.
Un futbolista joven, inteligente, versátil, competitivo, con personalidad y con margen de crecimiento todavía enorme. Por eso resulta tan significativo que, según las diferentes informaciones que han aparecido durante las últimas semanas, el jugador habría priorizado claramente el proyecto del Real Madrid. Y aquí es donde debemos detenernos un momento, porque esta decisión nos dice mucho sobre la situación actual del fútbol europeo. Hace apenas unos años, muchos jóvenes futbolistas elegían prioritariamente contratos más elevados o proyectos donde pudieran tener protagonismo inmediato. Sin embargo, la nueva generación parece valorar cada vez más la posibilidad de integrarse en estructuras ganadoras y en proyectos deportivos a largo plazo. Y probablemente ningún club represente mejor esa idea actualmente que el Real Madrid. Cuando un joven futbolista observa lo que ha ocurrido con jugadores como Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham, Arda Güler o Endrick, entiende que el club blanco no solamente compra talento. Lo desarrolla, lo protege, lo potencia y, finalmente, lo convierte en una estrella mundial. Eso habría pesado enormemente en la decisión de Boaddi. Ahora bien, hablemos del aspecto económico, porque aquí encontramos otro elemento absolutamente impresionante. Las cifras que se están manejando alrededor de esta operación rondarían los 80 millones de euros. Sí, 80 millones de euros por un futbolista de apenas 18 años. Y aunque a primera vista pueda parecer una cantidad desproporcionada, la realidad es que el mercado actual del fútbol funciona bajo parámetros completamente diferentes a los de hace apenas 5 o 10 años. Cuando los grandes clubes identifican a un jugador con potencial generacional, ya no esperan. Porque esperar significa pagar mucho más en el futuro, directamente, perder la oportunidad de incorporarlo. El Real Madrid lo sabe perfectamente. La experiencia le ha demostrado que fichar a los grandes talentos antes de su explosión definitiva suele ser mucho más rentable que intentar incorporarlos cuando ya se han convertido en superestrellas mundiales. Imaginad por un momento cuánto costarían hoy determinados futbolistas si el Real Madrid hubiera esperado algunos años más para ficharlos. Las cifras serían absolutamente inasumibles. Por eso, desde la perspectiva de la dirección deportiva madridista, invertir 80 millones de euros en un jugador que consideran capaz de liderar el centro del campo durante la próxima década podría interpretarse como una inversión estratégica y no como un gasto desproporcionado. Además, existe otro aspecto que no debemos subestimar. La llegada de Boaddi no sería únicamente un movimiento deportivo. También sería un mensaje al resto de Europa. Un mensaje muy claro. El Real Madrid sigue siendo el destino preferido para las mayores promesas del fútbol mundial. Porque no olvidemos algo fundamental. Estamos hablando de un futbolista pretendido por algunos de los clubes más importantes del planeta. Y si finalmente termina vistiendo la camiseta blanca, la operación reforzaría todavía más la percepción de que el proyecto deportivo madridista continúa siendo el más atractivo del fútbol europeo. Pero toda gran incorporación genera inevitablemente otra pregunta aún más interesante. Si Ayoub Boaddi termina llegando al Real Madrid, ¿qué significa eso para la actual estructura del centro del campo? ¿Podría estar relacionada a esta operación con posibles movimientos importantes dentro de la plantilla? ¿Existe realmente la posibilidad de que algunas piezas fundamentales abandonen el club en los próximos mercados? Porque precisamente ahí encontramos uno de los aspectos más fascinantes y más delicados de toda esta historia. Y creedme, lo que se está empezando a especular sobre el futuro de algunos centrocampistas del Real Madrid podría explicar perfectamente por qué el club estaría dispuesto a realizar una inversión tan importante por Ayoub Boaddi. Y aquí llegamos probablemente al aspecto más interesante de toda esta historia. Porque más allá de los rumores, de las cifras y de la batalla entre gigantes europeos, la verdadera pregunta es la siguiente. ¿Por qué el Real Madrid necesitaría incorporar ahora mismo a un futbolista como Ayoub Boaddi? La respuesta podría estar relacionada con algo que empieza a generar cada vez más debate dentro del entorno madridista: el futuro del centro del campo blanco durante los próximos años. Porque si analizamos fríamente la situación actual de la plantilla, encontramos un escenario tremendamente interesante. El Real Madrid cuenta con algunos de los mejores centrocampistas del mundo, pero al mismo tiempo existen interrogantes importantes sobre cómo evolucionará esa zona del campo en el corto y medio plazo. Y aquí es donde aparece un nombre que seguramente sorprenderá a muchos aficionados: Federico Valverde. Antes de continuar, quiero dejar claro que estamos entrando en el terreno de las especulaciones y de los escenarios de planificación deportiva que habitualmente manejan los grandes clubes. Pero precisamente por eso resulta tan fascinante analizar qué podría estar ocurriendo detrás de una operación como la de Boaddi. Porque desde hace tiempo han aparecido diferentes interpretaciones sobre el futuro de Valverde dentro del proyecto madridista. No porque exista ninguna duda sobre su calidad, que es absolutamente indiscutible,
sino porque el fútbol moderno cambia muy rápido y las grandes entidades siempre estudian todos los escenarios posibles. Valverde se ha convertido durante años en uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid. Su despliegue físico, su capacidad competitiva, su polivalencia y su liderazgo lo han transformado en una pieza fundamental del equipo. Sin embargo, cuando un club realiza inversiones estratégicas multimillonarias en futbolistas tan jóvenes, normalmente lo hace pensando en transformaciones importantes dentro de la estructura deportiva. Y es precisamente aquí donde el nombre de Ayoub Boadi adquiere todavía más sentido. Porque Boadi no llega para ser un complemento. No llega para ocupar un rol secundario. Si el Real Madrid está dispuesto a invertir cerca de 80 millones de euros en él, es porque internamente se le considera un futbolista con capacidad para convertirse en uno de los grandes referentes del centro del campo durante la próxima década. Y cuando analizamos sus características, entendemos perfectamente por qué. Boadi posee algo que muy pocos futbolistas tienen. Puede desempeñar múltiples funciones sin perder rendimiento. Puede actuar como pivote defensivo. Puede jugar como interior. Puede participar en la construcción. Puede presionar alto. Puede romper líneas conduciendo. Y, sobre todo, tiene una comprensión táctica extraordinaria. Imaginad por un momento un centro del campo construido alrededor de futbolistas jóvenes, dinámicos y técnicamente sobresalientes. Un mediocampo capaz de dominar físicamente, pero también de controlar el ritmo de los partidos más importantes de Europa. Ese escenario es precisamente el que podría estar imaginando la dirección deportiva madridista. Pero si el debate alrededor de Valverde ya resulta interesante, la situación de Eduardo Camavinga añade todavía más elementos a esta ecuación. Camavinga continúa siendo uno de los futbolistas con mayor potencial del fútbol europeo. Nadie duda de sus cualidades. Su capacidad física, su agresividad competitiva y su versatilidad lo convierten en un activo extraordinario para cualquier entrenador. Sin embargo, también es cierto que durante los últimos años han existido numerosos debates sobre cuál es su posición ideal y sobre cuál debe ser exactamente su papel dentro del proyecto deportivo. Y cuando aparece en el mercado un futbolista como Boadi, inevitablemente surgen preguntas. ¿Está el Real Madrid planificando una reestructuración progresiva de su centro del campo? ¿Considera el club que Boadi puede asumir funciones similares en determinados contextos? ¿Existe la posibilidad de que algunos jugadores importantes abandonen el proyecto en los próximos mercados? Son preguntas que, evidentemente, hoy no tienen una respuesta definitiva. Pero lo que sí parece evidente es que la posible llegada de Boadi no sería un movimiento aislado. Formaría parte de una estrategia mucho más amplia. Porque si algo ha demostrado el Real Madrid durante la última década es que rara vez toma decisiones improvisadas. Cada fichaje responde a una planificación. Cada incorporación responde a una visión de futuro. Y cuando el club apuesta fuerte por un futbolista joven, normalmente es porque está convencido de que ese jugador puede convertirse en una referencia absoluta. Y honestamente, cuando observamos a Ayoub Boadi sobre el terreno de juego, resulta muy fácil entender por qué existe tanto entusiasmo alrededor de su figura. No es solamente su calidad técnica. No es solamente su capacidad física. No es solamente su inteligencia táctica. Es la sensación que transmite. La sensación de que estamos viendo a un futbolista diferente. La sensación de que estamos viendo a un jugador que entiende el fútbol varios segundos antes que el resto. La sensación de que estamos observando a alguien destinado a competir en los escenarios más importantes del mundo durante muchos años. Por eso, si finalmente el Real Madrid consigue cerrar esta operación, podríamos estar asistiendo al nacimiento de una nueva era en el centro del campo madridista. Una era construida alrededor del talento, de la juventud, de la inteligencia táctica y de la ambición competitiva. Y quizás, dentro de algunos años, miremos hacia atrás y recordemos este momento como el instante en el que el Real Madrid aseguró la contratación de uno de los grandes centrocampistas de su generación antes de que el resto del mundo terminara de comprender el enorme potencial que tenía delante. Porque esa ha sido precisamente una de las grandes virtudes del Real Madrid moderno. Detectar el talento antes que los demás. Apostar antes que los demás. Y construir equipos históricos antes que los demás. Ahora quiero conocer vuestra opinión porque este debate promete ser absolutamente espectacular. Si finalmente se confirma la llegada de Ayoub Boadi por una cifra cercana a los 80 millones de euros, ¿creéis que el Real Madrid estaría realizando una apuesta maestra para el futuro o consideráis que se trataría de una inversión demasiado arriesgada? Leed todos los comentarios porque estoy convencido de que vamos a tener uno de los debates más interesantes de los últimos meses sobre el futuro del centro del campo del Real Madrid.